En línea de lo que sea la factura electrónica 4.0, y esto está enfocado a los comprobantes fiscales digitales por Internet. Este curso se ha dividido en varias secciones. Vamos a empezar con la primera, que sería el tema de la resolución miscelánea fiscal, que es parte fundamental para poder aplicar todo el tema de la factura electrónica o el CFDI. Conoceremos los conceptos básicos para poder entender cómo generar de manera correcta una factura, los puntos importantes, la parte técnica, los tipos de comprobantes, y posteriormente pasaremos a cómo llenar de manera correcta un comprobante fiscal digital por Internet en la versión 4.0. Y bueno, aquí consideran la última resolución miscelánea fiscal. Bien, espero que esta información sea de utilidad. Vamos a empezar con la parte fundamental, que es la resolución miscelánea fiscal. Aquí vienen todos los datos y conceptos que se deben de aplicar para todo el tema de los comprobantes fiscales digitales, y es muy importante conocer cada una de las reglas, ya que es de suma importancia identificar en qué casos se debe de considerar tanto la parte del Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea fiscal, la parte del anexo 20 y la parte de los complementos. Bien, vamos a comenzar con esta primera parte. Y aquí dentro de la miscelánea fiscal vamos a encontrar la regla 27119, donde básicamente en el CFDI nos indica que para poder identificar una exportación definitiva de mercancías hay que utilizar el complemento correspondiente, y en este caso sería el complemento de comercio exterior, la versión 2.0. Dentro de la resolución miscelánea fiscal encontramos otra regla que es muy importante, y es la regla 271.21, que habla sobre cómo se deben de generar las facturas o los comprobantes fiscales digitales con venta al público en general. Y para ello todo nos indica que todas las empresas que tienen algún registro contable, alguna plataforma, alguna máquina registradora, y que celebren operaciones día a día con el público en general, deben de identificar los montos de los impuestos trasladados en cada una de las diferentes operaciones. Y continuando con esta regla, pues básicamente ahí nos dice qué es lo que tenemos que tener registrado dentro de este proceso. Y la otra regla, que es la 27125, básicamente nos dice que es obligatorio identificar la parte de la clave de la unidad de medida dentro de la clave de los catálogos que se encuentra dentro del catálogo C, unidad de medida. Esto es muy importante identificarlo, ya que si no se pone de manera correcta, se tiende a rechazar por parte del PAC el timbrado de esta factura. Y bien, continuando con las reglas de miscelánea fiscal, vamos a encontrar ahí que dentro de este mismo proceso hay otra regla, que es la identificación en la expedición de facturas electrónicas. Y aquí debemos que tener considerado que para la generación de la factura electrónica hay que considerar lo que sería el código postal, tanto del emisor como la parte del receptor, y esto es un campo que se va a validar en la parte del anexo 20. Entonces es un punto importante a considerar. Aquí estamos haciendo un resumen básicamente de los puntos generales. Y por el otro lado, en la misma resolución miscelánea fiscal, nos dice que la parte de los complementos de pago, la regla 27129, en la expedición de los CFDIs, hay que considerar tanto el catálogo de forma de pago, y esto es una parte de validación en el anexo 20, y en el caso de que no exista una identificación de la forma de pago, se puede utilizar la clave 99, que sería por definir. Entonces aquí básicamente esta regla nos dice que tenemos que identificar la forma de pago, y por el otro lado que se debe de emitir a cada uno de los que reciban una factura, y la parte del pago correspondiente incorporar el complemento de pago para su recepción, que esto está definido en la regla 27132. Entonces aquí básicamente nos habla del pago, la clave que tenemos que identificar, y que tenemos que generar un complemento de pagos cuando se realiza el pago de esa factura. ¿Qué más tenemos en la resolución miscelánea fiscal en los puntos a considerar?
Pues básicamente en el tema de las facturas con complemento de comercio exterior, solamente aquellas empresas que importen o exporten tuberías o cables, aquí básicamente la regla 27131 nos facilita que para los temas de pedimento de importación, en este caso se pueden omitir y se genere la factura electrónica con complemento de comercio exterior sin poder mencionar el número de pedimento, pero solamente para lo que serían tuberías o cables. Y esto se hace mediante un pedimento consolidado, y aquí ya entra la regla de comercio exterior, que es la 37.32, por lo cual se exime de poder emitir la clave de identificación. Continuando con la identificación de los puntos en la miscelánea fiscal, vamos a encontrar ahí que la regla que vimos anteriormente para los complementos de pago, aquí nos dice que cuando no se pague en una sola exhibición y en este caso no se realice el total de la operación, en este caso se va a generar un CFDI con complemento de pagos. Y en la parte del anexo 20, en la parte del CFDI 4.0, hay que señalar tanto el campo de total, va a ir en 0, y no hay que registrar en los datos tanto método de pago ni forma de pago. Esto se va a eximir de la parte del anexo 20 cuando se genere el complemento de la recepción de pagos. Entonces es importante identificar estos puntos que son fundamentales y que están definidos en la resolución miscelánea fiscal. De ahí vamos a encontrar otros puntos relevantes en la misma miscelánea, que es la expedición de los pagos realizados. Y aquí tenemos que identificar que cuando se realice un complemento de pagos, se podrá emitir uno solo por cada pago. Es decir, yo puedo generar uno de manera individual o puedo acumular todos los recibos o complementos de pago en un mismo mes y generar en este caso la emisión del complemento de pagos. Y aquí en este caso la resolución miscelánea fiscal nos da un tiempo máximo de poder emitir esos complementos de pago y que identificamos aquí que son 5 días naturales del mes inmediato anterior. Esto quiere decir todo lo que yo reciba en un mes puedo generar un complemento de pagos uno a uno o lo puedo consolidar y al final del mes, después de pasar los 5 días, podría tener la generación de los complementos de pago en un solo CFDI. Es importante entonces considerar esta información que es fundamental en la parte de la emisión de la factura electrónica y también encontramos aquí dentro de este mismo proceso en la resolución miscelánea fiscal en la regla 27133 todos aquellos que emitan factura electrónica están obligados a generarle a sus clientes la representación impresa, ya sean retenciones o factura electrónica, y se lo pueden mandar ya sea vía correo electrónico, se lo pueden dar vía un dispositivo de almacenamiento o se lo pueden crear en un portal para que el mismo cliente con un usuario y un password pueda descargar este tipo de información. Y bueno, aquí la regla de la resolución nos dice que hay que tener en cuenta que el almacenamiento de los datos pues, tiene que estar en un proceso de nube y que esto puede ser cualquier nube, ya sea la de AWS, la de Google, la de Azure, etcétera, ¿no? Entonces básicamente aquí es obligatorio poner a disposición de los clientes las facturas electrónicas y por lo cual nos remite a este tipo de regla. Bien, con este tema es importante que ustedes identifiquen todo lo que tienen que generar para la parte de la generación de los complementos de pago. Si quisieran más información, con gusto hay un libro que he publicado para que puedan identificar qué datos son obligatorios, mandatorios, qué tipo de complementos hay que estar generando y puedan tener esta guía esencial para poder emitir de manera correcta los CFDIs. Bien, por mi parte en este caso va a ser todo. Vamos a continuar con la siguiente sesión, identificando lo que sería en la resolución miscelánea fiscal
lo que tiene que ver con otros puntos relevantes en todo el tema de comprobantes de pago y factura electrónica. Si tienen alguna duda o si quisieran alguna solución para emitir factura electrónica, con gusto pueden mandarme un WhatsApp al 55 55 07 21 33. Y bueno, vamos a continuar con el curso en el siguiente video de los siguientes datos obligatorios en la resolución miscelánea fiscal. Bien, los invito a participar en la siguiente sesión. Hasta luego.